como les he venido adelantando desde la noche, hoy es el Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, el Shabbat grande, además de ser el Shabbat Sab, por la porción que estudiamos esta semana. Entonces hoy quiero compartirles estos dos pensamientos acerca, primero un poquito sobre la Parashá Sab y después también sobre lo que es el Shabbat Hagadol. Les decía anoche, los que estudiaron la traducción, que una característica del Shabbat Hagadol es que el sermón suele ser más largo que de costumbre. Entonces espero que estén preparados. Eso. Bueno, voy a compartir nada más dos pensamientos, ¿verdad? Además que son pensamientos muy largos. Primero sobre la Parashá Sab. La Parashá Sab, que como ustedes saben significa ordena, ¿verdad? Muy bien, ordena. Sin embargo, esta palabra Sab es una orden, sí, es una mitzvah, es una instrucción, pero esta palabra ordena tiene una connotación como más profunda. Es decir, la palabra hebrea Sab es una orden que tiene que ser obedecida sí o sí, ¿verdad? O sea, hay otras palabras hebreas que digamos significan lo mismo, o sea, como cuando se da una orden, se da una instrucción, pero la palabra Sab es especial porque es una orden que no puede ser ignorada, que no puede ser desobedecida. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Que pues todas las instrucciones o todas las órdenes debieran de ser obedecidas. Sin embargo, pues hay muchas que desobedecemos, pero Sab ese es el significado más profundo de la palabra. Algo que no puede ser ignorado, algo que no puede ser desobedecido, porque digamos que es una cuestión como de vida o muerte. O sea, si ignoras esa orden, si ignoras esa instrucción, Sab, esa palabra, estás en peligro de muerte, ¿verdad? Estás en peligro de perderte. Esa es la idea que nos proporciona esta palabra Sab. Es algo que tienes que obedecer con verdadera diligencia, con prontitud. Es como, escuchaba un comentario de un rabino que dice que en el hebreo moderno, por ejemplo, utilizan la palabra Sab en Israel para referirse a lo que es el servicio militar, ¿verdad? O sea, Sab lo usan como una orden, como una instrucción para todos quienes tienen que cumplir con su servicio militar. Y usted sabe que en Israel el servicio militar lo hacen todos. Aquí en nuestro país, gracias, aquí en nuestro país el servicio militar pues nada más los hombres, ¿no? Y allá mujeres y hombres. En Israel mujeres y hombres hacen servicio militar obligatorio. Entonces, no cumplir con el servicio militar en cualquier país es considerado una ofensa gravísima, ¿verdad? a tu patria, a tu nación. Y no se diga en Israel. Un pueblo que está en constante lucha, un pueblo que cuando el Eterno formó esta nación, nosotros vemos en la Torá, somos testigos de que la Torá, lo primero que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, hermanos, fue formar un ejército. Cuando ellos salen de Egipto, una vez que ya fueron libres de la esclavitud en Egipto, lo primero que el Eterno le dice al pueblo de Israel es levantar un censo, hacer un conteo para formar el ejército del pueblo de Israel.
Entonces ya desde ahí nosotros podemos ver cuál iba a ser, ¿no? Cuál iba a ser el destino de este pueblo. Israel es un pueblo guerrero. Es un pueblo, como su nombre lo dice, vencedor, el que vence. Pues para vencer tienes que estar en guerra, tienes que estar en lucha, y el pueblo de Israel siempre ha estado así. Entonces, para Israel es una prioridad el tema del ejército, el tema de la seguridad. Y por eso es que allá, tanto hombres como mujeres, todos tienen que pelear, todos tienen que defender la patria, ¿no? La tierra santa, todos. Y por eso, decía este rabino, en el hebreo moderno la palabra sab se utiliza para señalar esa orden, esa instrucción, algo que no puedes ignorar. O sea, probablemente puedas ignorar otro tipo de instrucción, puedas ignorar, no sé, otra ley menor y no tengas consecuencias graves ni nada de eso. Pero definitivamente cuando tú escuchas en hebreo la palabra sab, es algo que no puedes ignorar porque en ello te va la vida. Tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo con prontitud. Como dice la escritura a través del Rab Shaul, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice, hermano? ¿Se acuerda de esa parte? No perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu, o sea, con pasión. La palabra sab denota varias cosas, y una de ellas es que cuando se te da esa instrucción con esa palabra específicamente, tienes que llevar a cabo el acto de obediencia ya, o sea, inmediatamente. ¿Cuántas veces como hijos nos dieron una instrucción nuestros padres, nos dieron una orden, y cuántas veces dijimos ahorita? ¿Alguna vez lo hizo usted? O como papá, ha dado usted la instrucción y sus hijos le han dicho ahorita, ahí voy, al ratito, mañana. Imagínense. Sí, hermano. Y no es cuestión de generaciones, porque la expresión que me tocó a mí no era de hacer esto, sino una señal, un movimiento de y hablar. No aceptaban no aceptaba. No aceptaban ni al ratito, ni espérame, ni Nada. ahorita. Sí, Nada era todo. tiene razón, es una cuestión. Pero en hebreo ese término, o sea, no acepta absolutamente ninguna excusa. Cuando se usa la palabra sab, es que tienes que cumplir ya, es que tienes que hacerlo de inmediato. No hay tiempo para esperar. Y mire, es como cuando su majestad Yeshua, él predicaba, y cuando él llamaba a las personas a que lo siguieran. ¿Se acuerda usted que hubo varios casos de varias personas que le dijeron, Señor, yo te voy a seguir, pero dame chance, ¿verdad? Dame chance, Señor, mira, nada más déjame enterrar a mi padre y te voy a seguir. Yeshua, no hay tiempo. O sea, si me quieres seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. O sea, esto es prioridad, esto está por encima. Entonces, eso es lo que denota la palabra sab, urgencia para obedecer. No hay ya tiempo de hacer otra cosa, no hay tiempo de déjame preparo, es que se me olvidó. No, sab es ya, tienes que hacerlo ya y tienes que hacerlo también de buena manera. O sea, eso es lo que significa la palabra sab. O sea, prontitud, o sea, rápido, no arrastrando los pies, ¿verdad? Porque a veces hay quienes como que arrastran los pies. Se les da una instrucción y van bien despacito a hacerlo, ¿no? A cumplir. Y no, o sea, sab es muévete. Ya, rápido. ¿Alguna vez nos han apurado así? En el trabajo o en la casa, los papás.
Que los apuren así de, ándale muchacho, muévete rápido. ¿Verdad que sí? La fila del sur. Entonces, sí, porque cuando algo es urgente, pues es urgente. Y ante las urgencias, pues ¿cómo vas a estarlo haciendo despacio? ¿Cómo vas a lento? No, tienes que hacerlo rápido y tienes que hacerlo con buena actitud, ¿verdad? La actitud es fundamental. En nuestra obediencia al Eterno, hermanos, de hecho, la actitud pues, es básica. El Eterno no acepta, no quiere cosas de mala gana. La Escritura dice que debemos hacer todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque el Eterno da por hecho que las cosas que hacemos para Él las hacemos con la mejor actitud, ¿o no? O sea, se supone, pues eso es algo que, vaya, no está en discusión. Cuando tú haces algo para el Creador del universo, te vas a esforzar, vas a hacer lo mejor posible y lo vas a hacer con buena actitud, de buena manera, ¿verdad? Porque esto es muy, muy importante. Recuerdo, estaba recordando ahorita que decía esto, una escena de una película. Ya ven que yo soy muy cinéfilo, y no sé si alguna vez vieron esta película de Karate Kid, pero la versión más de sale Jackie Chan y le está dando clases al niño. Entonces la cultura oriental es muy distinta, ¿verdad?, a la cultura de acá en Occidente. Y entonces en una parte de la película, dentro de la lección que le está dando, la primera lección que le da el maestro de Kung Fu al niño, es que recoja su chaqueta, porque el niño agarraba y la botaba ahí donde caía, y la mamá se la tenía que andar recogiendo, o diciéndole, recoge esa chaqueta, y el niño así, sí, ahorita la recojo, ya, que la levantes, y era un problema. Entonces el maestro, cuando le empieza a dar clases, lo hace recoger la chaqueta y que la ponga donde debe de ir, pero él le decía actitud, buena actitud, porque el niño agarraba y ponía la chaqueta y con una cara de pocos amigos, enojado. Y el maestro le decía, no, así no, hágalo otra vez y con buena actitud, o sea, sonriendo. Y el niño de pronto hasta le hacía una sonrisa forzada, así, no, con buena actitud, o sea, que me la crea yo, o sea, sonríame bien, con sinceridad, porque es fundamental. Cuando nosotros vemos la palabra sa, esta palabra hebrea tiene ese significado doble: con prontitud, con rapidez y con buena actitud. Así es como se tienen que hacer las cosas, así es como se tiene que obedecer al Eterno. Ahora, ¿por qué no utiliza la Torah la palabra sa para todas las instrucciones, para todos los mandamientos? Bueno, eso no lo sé, pero en esta porción se utiliza esta palabra en un tema, hermanos, que básicamente es consagración. Ustedes se dan cuenta, toda la porción sa nos habla del tema de la consagración, o como algunos dicen, la ordenación de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Ellos van a ser consagrados, y la instrucción que el Eterno le da a Moisés se encierra en esta palabra, sa, ordena. O sea, la consagración tiene que llevarse a cabo con diligencia, con prontitud, con pasión. Uno tiene que, hermano, de verdad poner pasión en lo que es el tema de la consagración al Eterno. ¿Y qué es esto de la pasión? Es involucrar las emociones. En nuestra consagración al Eterno, en nuestro servicio al Eterno, tenemos que involucrar todo nuestro ser, porque así dice el gran mandamiento, que amemos al Eterno con todo nuestro corazón, alma, mente y recursos. Entonces, esa parte de la pasión
de poner emoción, de poner dedicación, de esforzarnos, de no rendirnos. Eso es lo que implica la palabra sab. Recuerdo que cuando yo era niño me mandaba a la tienda. Yo tenía un problema que era, si yo iba a la tienda y no encontraba lo que me habían pedido, lo que me habían ordenado que fuera a comprar, y pues ya me regresaba. No hay, no había. Y entonces mi mamá no me decía, pero recuerdo que mi abuela sí. Mi abuelita me decía, ¿y por qué no fue mi hijo a otra tienda? Pues porque está bien lejos, abuelita. La otra tienda está. Y entonces, ay, a mí como me caía mal. Y me decía mi abuelita, pues tu hermana, una hermana mayor, decía, pues tu hermana, fíjate que cuando la mando ella no regresa sin las cosas. A veces se tarda bastante, pero ella regresa con lo que le pedí. Entonces así tenga que ir a las cuantas tiendas sean necesarias, pero ella va a regresar con lo que se le pidió. Y entonces pues yo era un niño, ¿verdad? Pero me molestaba eso, que me compararan con mi hermana. Y entonces, pero ahí voy otra vez. Y entonces recordaba también algo que mi padre solía decir. Mi padre solía decir, el flojo siempre trabaja 2 veces. Porque hubiera sido más fácil, ¿verdad? Si ya ando por allá, pues estaba más cerca de ir a la otra tienda, que regresar hasta la casa y que luego me vuelvan a mandar otra vez. Y por eso papá decía, el flojo siempre trabaja 2 veces. La palabra sab, entonces, nos da la idea de esforzarte para cumplir, esforzarte para obedecer, de poner todo el empeño, de poner toda la dedicación, de no rendirte ante los obstáculos. Por eso la consagración de Aarón y sus hijos, vemos ahí que duró 7 días la ceremonia. Una cosa tremenda cuando pensamos en esto, hermanos, y la instrucción que les da, y de aquí no se van a mover ustedes. En 7 días de aquí no se mueven de la entrada de la tienda de reunión. ¿Ustedes saben lo que es eso? Estar ahí. Algún tiempo trabajé yo como guardia de seguridad y entonces estar todo un turno de pie 12 horas y sobre todo en una posición, pues cuando te estás moviendo o estás haciendo algo es un poquito más relajado, se tolera mejor, como quiera terminas con los pies que te hacen así acalambrados y todo, pero cuando tienes que estar en una posición como un soldado que está ahí 12 horas o más, ¿verdad? Una posición de firmes, es duro, es muy duro eso. Si yo recuerdo que cuando trabajé en esto y una vez se me acercó un señor ya de edad y fue y me saludó y me dice, estaba yo joven en aquel tiempo, ¿verdad? Todavía soy joven, pero en aquel tiempo estaba más joven. Entonces me dice este señor, él ya grande de edad, y me dice, ánimo muchachos, si yo sé lo que es estar de pie mucho tiempo. Y él me dijo, yo fui militar toda mi vida, y ya en sus años de anciano trabajaba él ahí en la oficina de correos. Y entonces me dice, yo sé lo que es estar parado durante muchas horas, pero ánimo, échale ganas, fuerza. Entonces él fue así como que empático conmigo, me palmeó y todo, así fue. Y dije, bueno, pues al menos él entiende lo que es esto. Entonces, sab es eso, ¿verdad? Es dedicación, es esfuerzo. Cuando se te dice esa palabra, ya tienes que hacerte la idea de que lo que se te va a ordenar no va a ser nada fácil, no va a ser sencillo.
Desde que tú escuchas la palabra sa, ya tienes que darte cuenta, oh, la tarea que me van a dar va a ser bien complicada. Voy a tener que esforzarme mucho para hacerlo. Y es que la tarea de los sacerdotes, hermanos, de verdad era muy dura. Físicamente, emocionalmente y no se diga espiritualmente. La tarea de los sacerdotes era tremenda. Basta ver el día del Yom Kippur, ¿verdad? Basta ver todo lo que hacía el sumo sacerdote. No sé si ustedes alguna vez han estudiado, han visto todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. Yo cuando veo eso digo, bueno, el sumo sacerdote era como Superman, algo así, ¿verdad? Porque fue un trabajo durísimo lo que tenía que hacer. Y no nada más ese día, o sea, todos los días. Era una gran labor que llevaban a cabo. Tenían que estar físicamente muy fuertes, pero también emocionalmente, porque usted sabe, la Torah nos dice que el pueblo de Israel no era un pueblo como que muy fácil de tratar, ¿verdad? Eran más bien, como les decía el Eterno, duros de cabeza. Pueblo que de veras les daba problemas, ¿no? Bendito el Eterno por las congregaciones que no son tan problemáticas como esta que el Eterno en la que el Padre me ha puesto, ¿no? Eso. Porque si no dicen amén, los hermanos virtuales van a decir, nah, no le creo al hermano lo que dijo. En todas las congregaciones hay problemas, en todas absolutamente. No existe ninguna congregación, ninguna comunidad en donde no haya conflictos, en donde no haya situaciones, ¿verdad? Problemas. Por eso, las personas que se cambian de una congregación a otra por problemas, pues se equivocan, porque igual a donde vayan va a haber también dificultades, personas conflictivas, en todos lados, ¿verdad? Hay, y el pueblo de Israel era un pueblo problemático, hay que reconocerlo, ¿verdad? O sea, ¿cuántos dolores de cabeza le dieron a Moisés? Vemos ahí, desde que salieron de Egipto, luego empezaron, y era una detrás de otra, ¿verdad? Problemas y problemas, discusiones, y mire, Jetro cuando vio esto, dijo, ay, Moisés, ¿qué pasa? O sea, tienes que hacer algo, tú me vas a morir atendiendo tantos problemas con toda esta gente, necesitas ayuda, ¿sí? Entonces, ciertamente la tarea de los sacerdotes iba a ser muy complicada. Por eso el Eterno utilizó esta palabra, sa, ordena, pero esa orden tiene muchas connotaciones muy especiales y muy específicas. Entonces, ese es el primer pensamiento que quería compartir con ustedes, que tengamos bien presente esto, y que a final de cuentas la Escritura dice que aquellos que hemos venido a una relación de pacto con el Eterno a través de Yeshua, se nos permite entrar en el pueblo elegido y convertirnos en una nación de sacerdotes. O sea, a toda la nación se convierte en un reino de sacerdotes, porque esa fue la intención original. Recuerden ustedes que este cambio, este problema con el pueblo de Israel se derivó, es decir, el nombramiento de una clase sacerdotal, el nombramiento de una tribu solamente como sacerdotes, vino a colación por el pecado del becerro de oro. Pero el plan original, hermanos, era que todo el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes. Todos debían serlo. Entonces fue debido al pecado que esto no se pudo realizar. Pero el Mashiach Yeshua, él vino para poner remedio a esa situación y darle al pueblo de Israel su estatus original como una nación santa, como un reino de sacerdotes. Y en ese sentido, nosotros al pertenecer a ese reino de sacerdotes, tenemos que tomar conciencia de que la palabra sa es una instrucción para nosotros. Es una instrucción que el Eterno nos da para que todas las cosas que hagamos para Él, las hagamos de esa manera. Las hagamos con prontitud, con diligencia, no con los pies
pesados, que las hagamos con buena actitud, que obedezcamos con esfuerzo, con compromiso, con mucha dedicación, teniendo esa plena conciencia de que el Eterno nos ha llamado para obedecer y para cumplir. Esa es pues la fuerza que tiene la palabra sabio. Y ahora sí, vamos a pasar al otro pensamiento que les quiero compartir, que tiene que ver con el Shabbat Hagadol. Este Shabbat, que es el Shabbat previo a Pesach, que es llamado así, el Shabbat grande. Ayer les decía, hay dos días de Shabbat en el calendario bíblico que son especiales, vamos a decir, por encima del resto de los Shabbatot. Todos los Shabbatot son especiales, todos los Shabbatot son únicos, cada uno, pero hay dos que se destacan durante lo que es el calendario bíblico, y uno de ellos es este, el Shabbat Hagadol. El otro es el que se conoce como Shabbat Shuvah. El Shabbat Shuvah es el Shabbat que cae entre la festividad de Yom Teruah y la festividad de Yom Kippur. Puesto que hay 10 días entre una festividad y otra, siempre va a haber un Shabbat intermedio, ¿verdad? Entonces, a ese Shabbat se le conoce como Shabbat Shuvah, que quiere decir el Shabbat del arrepentimiento. Entonces, estos dos Shabbatot en el calendario escritural son muy importantes para el pueblo de Israel. El gran Shabbat, el Shabbat Hagadol y el Shabbat Shuvah. Pero entre los dos, si tenemos que decir cuál de los dos es más sobresaliente o cuál de los dos reviste una mayor importancia, tenemos que decir el Shabbat Hagadol. Este se convierte en el Shabbat más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el Shabbat previo a Pesach, y porque Pesach es la festividad de la liberación. Pesach es la festividad que tiene que ver con la redención del pueblo elegido. Hay una pregunta que les puse en el test, en el boletín de hoy. Bueno, todavía no se les entrego, ¿verdad? Pero ya se las voy adelantando. Hay una pregunta ahí que la van a ver ustedes, que dice: ¿por qué Yeshua murió en Pesach y no en Yom Kippur? Y pues a ver qué contestan, ¿verdad? A ver cuál va a ser la respuesta. Pero en la noche de Pesach les prometo a platicar de eso, tener un tiempo para hablar de eso. ¿Por qué es que Yeshua no murió en Yom Kippur, sino que murió en Pesach? Porque siempre hay una controversia por esta razón, de que se entiende que Yom Kippur es el día de las expiaciones, es el día del perdón. Entonces, pues muchos piensan que la muerte del Mashiach tendría que ser más para Yom Kippur y no en Pesach, porque pues, Yom Kippur es el día de la expiación, es el día del perdón. Si el Mashiach está muriendo para expiar los pecados, si la muerte de Yeshua es una muerte expiatoria para perdonar los pecados, pues la lógica es que hubiese muerto en Yom Kippur y no en Pesach. Pero el Eterno decidió que el Mashiach muriera en Pesach. Entonces necesitamos tener una respuesta para eso, ¿verdad? Entonces ahí va a estar la pregunta para que la consideren, y tenemos de aquí a la fiesta de Pesach para responder, y ese día vamos a tratar el tema, ¿no? En la velada vamos a tener un tiempo para hablar de ese tema que es muy, muy interesante. Pero volviendo al Shabbat Hagadol, ¿por qué este Shabbat es el más grande de los Shabbat? De entrada decíamos, porque es el Shabbat previo a Pesach. Es el Shabbat que anuncia ya la llegada de Pesach, ya a un día, 2 o 3 días de Pesach, y ese Shabbat por eso reviste de esa gran importancia.
Que este Shabbat sea considerado el más grande, el más importante, ya nos dice de entrada que Pesaj entonces se levanta como la festividad principal de las santas convocaciones. Se dice mucho que Sukkot es como la más grande de todas las festividades, ¿verdad? Vaya, para acabar pronto, hermano, Pesaj ni siquiera es una fiesta. O sea, la verdad, ¿no? Siendo muy estrictos en el entendido de los términos bíblicos, Pesaj ni siquiera es una festividad. ¿Qué es Pesaj? Tal cual, literalmente hablando, Pesaj es una ofrenda. Pesaj es un sacrificio. No es una fiesta. O sea, es el sacrificio de Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Pero en sí no es como una fiesta. Si nosotros nos trasladamos históricamente ahí aquella noche en Egipto, pues el momento, digamos, de celebrar, sí, de festejar, ya fue cuando ellos salieron. Pero en sí, el momento de sacrificar el cordero de Pesaj, hermano, no fue ni tantito agradable. Y por eso es que a este Shabbat se le llama el Shabbat Hagadol. Les explico, miren, la historia judía señala que el Shabbat previo a Pesaj fue el día 10 del mes primero. O sea, me estoy refiriendo a aquel año, aquella época cuando Israel salió de Egipto. La historia judía señala que fue un día de Shabbat, cuando los israelitas tuvieron que tomar un cordero, como dijo el Eterno, un cordero macho de un año, sin defecto, con todas las especificaciones que el Eterno demandó. Y el pueblo de Israel tuvo que tomar ese cordero y atarlo ahí afuera de sus lugares de habitación. Algunos escritos judíos dicen que los ataron como a las patas de las camas, ¿no? Los lugares donde ellos dormían, otros ahí afuera, pero todos tuvieron que cumplir con esa instrucción del Eterno. Del día 10, porque así les dijo el Eterno: el día 10 del mes primero vas a tomar un cordero. Entonces, si era una familia que no tenía cordero, entonces tenían que adquirir uno. Entonces dice el Midrash que muchos del pueblo de Israel tuvieron que adquirir, tuvieron que comprar, porque, hermanos, recordemos que ellos eran esclavos. Ellos realmente no tenían posesiones ahí en Egipto. Muy apenas tenían dónde dormir. O sea, muchos de ellos no tenían ni siquiera una casa así en forma. Eran esclavos. Entonces, cuando reciben la instrucción del Eterno, fue como que, ¿y de dónde voy a agarrar un cordero? Entonces, por eso el Shabbat Hagadol es llamado así, porque en la historia del pueblo de Israel se señala que ese día fue un día de grandes milagros. Y por eso, al hablar del Shabbat Hagadol, tenemos que hacerlo nosotros con este pensamiento: ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para alcanzar la redención? Y quiero que usted piense en eso. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer para alcanzar la redención? El Rav Shaul, cuando habla de este tema, por ahí en una de sus cartas, él dice, no que la haya alcanzado ya, pero él dice, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Él está hablando de la redención, él está hablando de alcanzar la redención, y él dice, prosigo a la meta, me esfuerzo, voy corriendo esta carrera
con paciencia, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, como decíamos en términos sabios. No pretendo haberlo alcanzado ya, como muchos que hoy dicen, ¿no?, que creen que ya lo alcanzaron. Muchos que dicen que ya se sienten bien seguros, que ya no, ni siquiera dicen yo ya tengo un pie, no, tengo los dos pies ya en el reino, yo ya soy salvo. ¿Y cuántos cantos hay así, verdad? Me acuerdo de este que soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó. ¿En serio? O sea, ya te salvó, ya eres salvo, seguro. Es un tema que se discute, ¿no?, que está la controversia ahí. Pero la Escritura es clara cuando nos dice que la redención es algo por lo que te tienes que esforzar. La redención es algo por lo que tienes que trabajar. Ya lo decíamos en un tema anterior, ciertamente la redención es algo que el Eterno nos da por gracia. Eso no lo discutimos. Es un regalo. ¿Por qué? Porque no lo mereces, hermano. ¿Quién merece ser salvo? ¿Quién merece la redención? Nadie. Nadie la merece. Es totalmente por la gracia y la misericordia del Eterno que Él quiere darnos la redención. Nadie la merece. Pero los términos los pone el Eterno. Porque finalmente la Escritura dice: la salvación pertenece al Eterno y aquel a quien Él se la quiera dar, le pertenece a Él. Entonces, nosotros no ponemos las condiciones de cómo queremos que Él nos salve, cómo queremos que Él nos redima. Y la figura de Israel siendo liberado de Egipto es un cuadro magnífico para darnos una idea de lo que es la redención. El pueblo de Israel hubiese querido que Moisés hubiera llegado y que ellos hubieran salido de ahí sin ningún problema, sin tener que pasar por todo el tema de las plagas y todo eso, pero ellos no escogían el cómo se iba a llevar a cabo el plan. Entonces, por eso tenemos que pensar qué estamos dispuestos a hacer nosotros para alcanzar la redención. En ese punto de la historia del pueblo de Israel habían transcurrido ya 9 plagas, 9 juicios que solamente habían golpeado al pueblo de Egipto. La 10ª plaga era una plaga que iba a afectar a todos, y que para poder evitarla, Israel recibe instrucciones de celebrar Pesaj, de ofrecer el sacrificio de Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Y eso, vuelvo a repetir, según la historia judía, ocurrió en un día de Shabbat. Es decir, el día 10 del mes primero era Shabbat, cuando ellos tuvieron que presentar el cordero y atarlo. Ahora, ustedes saben qué representaba el cordero para los egipcios. Los corderos, o el cordero, era uno de los dioses máximos de Egipto. Entonces, imagínense por un momento, ¿no?, que ese día los israelitas salen a adquirir corderos, a conseguir corderos para cumplir con la mitzvah. Y que entonces los egipcios dicen: oye, ¿para dónde llevas ese cordero? ¿O para qué quieren tantos corderos? ¿Por qué se están llevando corderos? ¿Qué van a hacer con ellos? Piénsenlo por un momento. Y no piense que los israelitas diciéndole a los egipcios: pues para matarlo, he recibido una orden de mi Dios de que tengo que llevarme este cordero, de que lo tengo que amarrar ahí afuera de mi casa, que lo tengo que tener ahí reservadito desde ahorita y hasta el día 14, y el día 14, entre las 2 tardes, mira, lo voy a matar. Piénselo por un momento. ¿Qué ofensa esta para los egipcios?
Imagínense los egipcios, la reacción de los egipcios. Es algo duro, hermano, algo difícil. Pero cuando tú tienes algo que es sagrado para ti, pues te ofendes mucho. Hace poquito le platicaba yo a alguien, no recuerdo a quién le platicaba esa anécdota que me pasó hace muchos años, cuando empezamos a ir mi esposa y yo a la iglesia, por allá en el 95, ¿verdad? Fue que empezamos a ir, y un hermano de la iglesia donde empezamos a ir, muy lindo, muy buena gente, el hermano, vivía cerca de nosotros, y nos fue a visitar. Luego nos daba rayo, ¿verdad? Que nos fue a visitar, hermano, vine a verlos, hermano, y a animarlos, y no sé qué, orar por ustedes. Y sí, hermano, no, pues pasen. Apenas empezamos a ir a la iglesia. Y pues yo estaba viendo, ¿verdad? mi televisión, tenía yo cable, pues estaba viendo ahí, no sé ya ni qué estaba viendo. Pero total que este hermanito agarra mi control remoto y me le cambian a la televisión. Y me dice, hermano, ¿por qué está viendo eso, hermano? Oh, hermano, eso no edifica. Y le empieza a cambiar. Y yo nomás lo veía así como, ¿qué está haciendo este hermano? ¿Cómo se atreve a ofenderme de esta manera? ¿En mi casa? Sí, dije yo, mi control remoto no se lo presto ni a mis hijos. ¿Cómo se atreve a tanto? Y me puso el Discovery Channel. Y yo dije, no puede ser. No, sí, de veras, ¿no? Yo creo que me pasó como a Caín, ¿verdad? Que le cayó mi semblante y no sé, sí lo quería ahorcar. Pues apenas, creo que es la primera vez que iba a la iglesia yo, y viene y me agarra mi control y me cambia la televisión. Imagínense los egipcios recibiendo estas noticias de los de Israel que van a sacrificar no un cordero. Imagínense la cantidad de corderos que iban a sacrificar esa noche. Entonces el tema de los 4 días, porque los tenían que tener del día 10 hasta el día 14. O sea, volvemos al punto que al Eterno le gusta hacer las cosas de la manera difícil. O sea, pudo haber sido, toma el cordero y sacrifica el mismo día. No, 4 días lo vas a tener ahí. O sea, se percibe esto, sí o no, como un reto, ¿no? Como una provocación. Como, a ver, ¿qué vas a hacer? Aquí lo tengo y lo voy a matar en 14. ¿Qué vas a hacer? Así. ¿Ustedes creen que fue fácil para los israelitas hacer eso? Ellos eran esclavos. Ellos le tenían miedo a los egipcios. Pero ellos, hermanos, tuvieron que armarse de valor. Ellos tuvieron que atreverse para obedecer las órdenes del Eterno. Ellos tuvieron que enfrentarse a su mayor miedo, quizás. No fue para nada fácil. Ahí aplica la palabra sab, porque ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Ellos tuvieron que agarrar de verdad mucho valor, mucho coraje, para tomar ese cordero, cada familia, atarlo a la pata de la cama o donde fuera, y de esa manera desafiar al poderosísimo Faraón y la nación de Egipto. En ese momento Israel estaba desafiando a Egipto. El Eterno ya había hecho su parte. Y esto es la figura de la redención, hermano. Realmente el Padre, Él hace lo que a Él le corresponde. Pero siempre en la redención nosotros tenemos una parte que tenemos que cumplir. En cierta manera el Eterno está diciendo, mira, ya te di una buena ayudada,
ya mandé 9 plagas, ya te dejé a los egipcios como que flojitos, ¿no? Ya te los dejé debilitados. Pero ahora, tú, Israel, tienes que hacer tu parte. Porque la redención no es nada más extender la mano y agarrar el regalito. La redención es algo por lo que tienes que trabajar, tienes que esforzar, tienes que hacer lo tuyo. Y en este caso muy específico, a Israel le tocó tomar el cordero, atarlo, reservarlo durante 4 días y de esta manera desafiar el sistema, desafiar al reino de Egipto, ponerse al tú por tú y soportar esa presión de esos 4 días hasta que llegara el día 14. Y todavía en el día 14 esperar lo que iba a pasar cuando ellos sacrificaran a todos aquellos miles e incluso quizás millones de corderos en la tierra de Egipto, como una ofensa gravísima para el sistema de Egipto. Pero tenían que hacerlo. Y por eso ese Shabbat, porque recordemos otra vez, la historia judía cita de diferentes fuentes que ese día fue Shabbat. Ese día cuando ellos reservaron el cordero. Si esto es así, hermanos, si esto es así, entonces quiere decir que en aquella primera Pesaj, el Shabbat Hagadol fue día 10, entonces ¿qué día fue 14? El miércoles. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Lo que quiere decir que este año, este Pesaj es como aquella Pesaj. O sea, idéntica en la cuestión de la fecha. O sea, hoy es Shabbat Hagadol. Entonces, en un día como este, pero hace como 4,000 años, ¿verdad? No más, ¿verdad? Estaban celebrando Pesaj en las mismas fechas. O sea, sábado 10. Y entonces miércoles iba a ser el sacrificio de Pesaj. Y miércoles en la noche, la cena de Pesaj. Así igual como este año. Eso es muy interesante, ¿no? Y dice la historia judía que ocurrieron muchos milagros. No voy a hablar de todo eso, pues son muchas cosas que dice el Midrash, pero ellos dicen que hubo más juicios, que hubo más plagas, que hubo... Diferentes rabinos citan diferentes acontecimientos ocurridos en esos 4 días. Dicen que pasaron muchas cosas, pero la más, digamos, la más sobresaliente que citan distintas fuentes históricas judías es el hecho de que hubo una guerra interna en Egipto. O sea, hubo una batalla en donde el reino de Egipto se dividió, como una guerra civil, y pelearon entre ellos esos 4 días. Porque dicen las fuentes judías que el día 10 que se hizo todo esto de reservar los corderos, y cuando los egipcios se enteran, porque los israelitas sí les dijeron, los corderos los queremos para esto y esto, porque el Eterno nos ha dicho que viene una 10ª plaga, pero que esta sí nos va a afectar a nosotros también, entonces vamos a hacer esto para que nuestros primogénitos no mueran. Imagínense la reacción entonces de todos aquellos que oyen la historia y tienen un precedente de 9 plagas. Entonces, esto no es de que tú viste una cosa, un ejemplo, y que dices, no, viste 9. O sea, 9 plagas. ¿Qué te está diciendo eso? Que la 10ª es segurita. O sea, si ya hubo 9 juicios y están anunciando un 10º,
va a pasar. Entonces la reacción de los egipcios fue, imagínense los primogénitos. Los primogénitos en Egipto, cuando escuchan esto, si usted hubiera estado ahí, hermano, imagínese usted siendo un primogénito de los egipcios. Y usted escucha esto, pues sí. Oye, pues me voy por un cordero, yo no me quiero morir. Entonces dice la historia, dice el Midrash, que la reacción de los primogénitos, principalmente entre los egipcios, fue en primera instancia, el hermano pensó como judío, ¿verdad? El hermano pensó como israelita, voy por un cordero, pero ellos eran egipcios. Entonces ellos no pensaron así, pero lo que ellos pensaron fue, a ver, ¿qué originó todo esto? ¿Qué fue? ¿Por qué estamos sufriendo todas estas cosas? Pues porque el faraón se negó a dejar ir a Israel. Pues que los deje ir ya. Entonces dicen que eso fue lo que ocasionó la guerra, la rebelión. Los primogénitos se rebelaron y los primogénitos se levantaron contra sus padres, reclamando y diciendo: ¿por qué no dejan ir ya a este pueblo? ¿Por qué hemos tenido que pasar por todas estas situaciones? ¿Por qué estamos en la miseria, hermano? Porque a esas alturas Egipto ya estaba en ruinas. ¿Qué había en Egipto después de las 9 plagas? Pues que estaban vivos, pero ahora viene la muerte de los primogénitos. Entonces, obvio que ellos se levantaron, hubo una gran rebelión. Y se habla entonces en la historia judía de una guerra, de una batalla tremenda. Es más, el salmista, el Salmo 136 por ahí dice en uno de sus versos que el Eterno golpeó a Egipto a través de los primogénitos. En este salmo que dice: porque para siempre es su misericordia. Exaltado sea el Eterno, que hizo milagros, que hizo las lumbreras, que hizo esto, aquello, dice el salmista. Pero hay un texto que dice: exaltado, alabado sea el Eterno, que golpeó a los egipcios a través de los primogénitos. Y eso es una referencia no a la muerte de los primogénitos, sino habla del golpe, habla de una batalla, habla de la lucha que hubo esos días, donde los primogénitos de los egipcios se rebelaron contra el gobierno y lucharon y pelearon. ¿Por qué? Pues porque no querían morir. En otras palabras, ellos están peleando por su redención. Ellos están peleando por ser rescatados. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer para alcanzar la redención? Ellos eran egipcios, ellos eran impíos, ellos eran idólatras, ellos eran paganos, ellos eran lo que usted quiera, pero ellos estuvieron dispuestos a pelear para ser redimidos. Estuvieron dispuestos a luchar para alcanzar la redención. Los de Israel, ¿qué hicieron? Los de Israel tuvieron que vencer sus miedos. Los de Israel tuvieron que desafiar al gobierno. Los de Israel tuvieron que enfrentarse a los egipcios para alcanzar la redención. Entonces todos ahí estaban haciendo algo para lograr la redención. Ahora, si pensamos en la semana de Pesaj que le tocó a nuestro santo maestro Yeshua, es decir, la semana de Pesaj que Yeshua fue crucificado. ¿Sabe que la semana de Pesaj en la cual Yeshua fue crucificado, según los datos históricos, y según los recursos que ahora se tienen, los recursos tecnológicos que hoy en día tenemos a través de las computadoras, hoy con mucha precisión podemos saber fechas exactas de siglos y siglos atrás, hasta de milenios atrás, ¿no? Guiándose obviamente por las señales, ¿verdad? Por el sol, la luna y las estrellas.
Entonces, hoy día no hay como problemas para saber en qué año es que Yeshua murió. Entonces, con los avances tecnológicos se puede precisar el año en el que él murió, y sabiendo el año, pues ya se puede también sacar los otros datos. Y sabe que al estudiar eso, estos datos nos proporcionan o nos dicen que la semana de Pesaj, cuando Yeshua fue sacrificado, también fue igual que la primera Pesaj. Es decir, que el día 10 también fue Shabbat. O sea, fue un Shabbat Hagadol, un Shabbat grande. Cuando el Mashiach entró en Jerusalén. O sea, eso echa abajo lo de la creencia tradicional del famoso Domingo de Ramos, que es mañana, ¿o no? Y mañana, Pues yo ni católico soy, hermano, a mí que me anda preguntando. ¿dónde está los ramos? Sí, es mañana, ¿no? Siempre es previo a la Semana Santa que le llaman. Bueno, estos datos precisos, tanto bíblicos como ahora históricos y hasta científicos, nos dan la certeza entonces de que realmente Yeshua entró en Jerusalén en un día de Shabbat, Shabbat Hagadol, y de esa manera él estaba cumpliendo con la parte de la profecía, o con la parte de la santa convocación de ser presentado o de presentarse, ¿verdad? Como el Cordero de Pesaj para ser examinado, y que él tenía que ser examinado por 4 días. Y si esto es así, entonces quiere decir que la semana de Pesaj, en la que Yeshua fue crucificado, o sea, él entró en Shabbat, y el miércoles entonces estaba siendo crucificado, y que el miércoles en la noche se estaba celebrando Pesaj, es decir, el inicio de los panes sin levadura. Entonces, eso quiere decir que la primera Pesaj, cuando salen de Egipto, y la Pesaj, cuando Jesús fue crucificado, fueron en los mismos días. Y eso hace de esta Pesaj pues algo bien interesante, ¿verdad? Porque no es, o sea, esto es cada cierto tiempo, ¿no? Cada ciertos años es que coinciden, ¿verdad? Que coincide Pesaj, o las fechas se alinean, las fechas de Pesaj, con la Pesaj de Yeshua y con la Pesaj de la salida de Egipto. Este es uno de esos años donde se alinean los tiempos y va a ser en los mismos días. Ahora, en ese Shabbat Hagadol, donde el Mashiach entró en Jerusalén, hermanos, también ahí pasaron cosas, ¿no? También ahí hubo situaciones. También ahí hubo alboroto, como en Egipto. Esos 4 días, desde que Yeshua en Jerusalén, a partir de ahí, de ese Shabbat Hagadol y hasta el miércoles donde él es crucificado, Jerusalén era un manicomio. O sea, estaban pasando muchas cosas. La situación estaba bien tensa. Si nosotros leemos con mucha atención todos los datos que nos proporcionan los evangelios, recuerde usted que los discípulos, de hecho, no querían ir a Jerusalén. Vaya, no querían siquiera ir a donde Lázaro. Lázaro vivía en Betania, que está cerca de Jerusalén, ¿verdad? Pero no es Jerusalén. Pero no querían ir ni a Betania porque le decían a Yeshua, es que acuérdate que ya, o sea, ahora sí que ya te tienen sentenciado. Si te apareces en Jerusalén, quién sabe qué vaya a pasar.
la familia de Yeshua también estaban preocupados. No querían que Yeshua fuera a Jerusalén a esa celebración de Pesaj, porque las cosas estaban bien tensas, hermano. En otras palabras, los líderes religiosos ya tenían todo listo para asesinar a Yeshua, como ocurrió. Entonces, cuando Yeshua decidió ir y los discípulos fueron con él, hay uno de los evangelios que dice: pues vamos pues a morir con él, ¿verdad? Dicen los discípulos: vamos y muramos con él. Cosa que no hicieron. Sí, las intenciones eran buenas. Así dijeron: vamos a morir con él. A la mera hora, dicen por ahí, patitas pagueras, ¿quién lo dejaron solo al maestro? Todos corrieron, pero tuvieron la intención. Eso hay que reconocérselos. De hecho, cuando entraron a Jerusalén, sí llegaron bien rápidos, sí llegaron con mucha fuerza, porque los discípulos fueron los que encabezaron todo aquello de Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos fueron los que prendieron la mecha. Ellos fueron los que alborotaron a la multitud. Y aquello, hermano, creció. Y la gente, dice la Escritura, arrojaban sus mantos para que pasara el maestro, y las ramas, y todos gritando, y los niños, y los líderes, ¿cómo estaban? Imagínense, un cuadro muy parecido como en Egipto. Ese día el pueblo, la gente que realmente simpatizaba con Yeshua, que creían en Yeshua, ese día lo aclamaron como rey, lo aclamaron como Mesías, ese día lo glorificaron, lo alabaron, lo siguieron, le cantaron, hermano, y desafiaron al sistema religioso. Y no les importó. Y los líderes: ¿qué pasa? Cállense, maestro, tú, rabí, diles que se callen a tus discípulos. ¿Qué dijo Yeshua? Sorry. Dijo el maestro: de nada sirve que les digan que se callen. Es más, ¿saben qué? Si les digo que se callen, va a ser peor, porque entonces los que van a hablar van a ser las piedras. Y ustedes se van a asustar más, ¿no? Entonces, no, esto no lo para nadie, o sea, no le voy a decir a nadie que se calle. Y los líderes, bien enojados, bien estresados. Ese día hubo una confrontación tremenda, entonces, también entre el pueblo y los líderes. Porque ese día la gente se atrevió a algo que no se atrevían normalmente: a desafiar el sistema, a desafiar a los líderes religiosos, a declarar abiertamente su fe en el Mesías Redentor. Ese día se atrevieron y lo hicieron con mucha fuerza. Por eso es el Shabbat grande, por eso es el Shabbat Hagator, el Shabbat de los milagros, el Shabbat del desafío, el Shabbat que tiene esa fuerza. Y este es ese Shabbat. Y así como ocurrió en Egipto, así ocurrió en Jerusalén con la entrada del Mashiach Yeshua. Igual como en Egipto, que hubo esos 4 días de muchos acontecimientos según la historia, igual también los evangelios nos dicen que pasaron muchas cosas en esos 4 días a partir de que Yeshua entró a Jerusalén y hasta que él fue crucificado. De hecho, pues todo parece indicar que estas personas, estas gentes, estaban esperando como que un momento propicio para apresar a Yeshua. Por eso la noche que él fue detenido, Yeshua les reclamó y les dijo: yo he andado todos estos días ahí en el templo enseñando, ¿por qué no me detuvieron ahí? ¿Por qué no decían nada? ¿Por qué vienen a mí ahorita de noche con palos y con todo eso?
Y les dijo el maestro, porque esta es la hora de ustedes, la hora de las tinieblas. Ustedes son de los que hacen las cosas así, traicioneros, les gusta la oscuridad. ¿Cómo no me enfrentaron de día frente a la gente, frente a la multitud? No. Pero el tema, hermanos, ahí es que la gente finalmente no se mantuvo. La gente no se mantuvo firme. Es más, la parte triste es que muchos se dejaron vencer por el sistema otra vez. Y cuando los líderes religiosos empezaron a gritar que lo crucifiquen, cuando dijo Pilato, pero entonces ¿qué voy a hacer con este hombre? Fueron los líderes religiosos los que empezaron el alboroto, los que empezaron a decir, crucifícale, crucifícale. Pero lo terrible es que muchos se unieron a ese clamor. Entonces vean, los discípulos empezaron el clamor de Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene. Los discípulos empezaron ese clamor y muchos lo siguieron. 4 días después, los líderes religiosos lanzan otro clamor que fue crucifícale y muchos se unieron. ¿Qué nos dice eso? ¿De qué nos habla eso? Cuando pensamos que las mismas personas que alababan, que proclamaban en Hosana, después decían crucifícale. O sea, ¿qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de persona un día está alabando, glorificando, bendiciendo, creyendo, proclamando y después está cometiendo el peor de los pecados? ¿Qué clase de persona hace eso? Sino alguien a quien la Escritura llama tibio. Solo los tibios de corazón. Solo los indecisos, hermanos. Solo las personas que se dejan llevar por la corriente. Por eso la Escritura nos advierte que no nos dejemos llevar por la corriente, que no seamos como las olas del mar que se mueven de aquí para allá. La Escritura nos llama a ser firmes, a permanecer firmes, como los sacerdotes que se les dijo, 7 días ustedes no se mueven de aquí, pues no se mueven. Velar y orar, decía el Mashiach, pues hay que velar y orar, hay que permanecer firmes en la instrucción que se nos ha dado. El pueblo hizo bien en alabar, en bendecir, en proclamar al Mashiach, pero no se mantuvieron. Y esto, hermano, esto se trata de llegar a la meta. Esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es un maratón que estamos corriendo y que requiere mucho esfuerzo. Pero llegar a la meta. Por eso el Rav Shaul decía, no que lo haya alcanzado ya, pero ahí voy. Prosigo a la meta, a ver si alcanzo el premio del supremo llamamiento del Eterno. El Rav Shaul decía, a ver si lo alcanzo, hermano. Imagínense, o sea, eso nos desafía a nosotros. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros? Porque aquella gente, aquellas personas fueron muy tibios. Ellos se dejaban llevar por la corriente, por lo que dijeron. Ahí la emoción les ganó de, él es el Mesías, sí, Hosana, aleluya. Pero luego 4 días, hay que matarlo, sí, que lo maten, que lo crucifiquen. ¿Quién eres? ¿Qué clase de persona eres? El Shabbat Hagadol nos desafía a meditar en esto. El gran Shabbat nos desafía a permanecer firmes.
El gran Shabbat nos hace ver hacia Pesach, nos hace ver hacia la redención final. Porque, hermanos, lo que viene para nosotros es la redención final. El Mashiach comenzó la redención, pero esto todavía no está terminado. Esto es algo en lo que tenemos que perseverar. Entonces, la redención final es lo que viene cuando Yeshua regrese. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes para ese tiempo, firmes para ese día. Y el Mashiach nos advirtió, y de eso estamos hablando en nuestra clase, ¿no? Más tarde. El Mashiach nos advirtió de que iba a haber una serie de eventos, una serie de cosas que iban a ocurrir en los días previos a la redención final, en donde el que no esté bien firme, el que no esté de verdad bien comprometido, hermano, es posible que se pierda. Es posible que se una a los enemigos, porque las cosas se ponen bien difíciles en estos días, en estos tiempos. Y así como aquellos que se unieron al grito de crucifícale, crucifícale, así muchos en los días previos al regreso del Mashiach, muchos van a terminar cediendo ante la presión del sistema de este mundo y se van a unir al grupo de los perdidos. Que no nos pase eso, ¿no? Que no nos pase eso. Por eso les preguntaba, ¿qué estás dispuesto a hacer para alcanzar la redención? ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer para alcanzar la redención? Y créanme cuando le digo que una cosa muy fundamental que tenemos que hacer es desafiar el sistema, es ir en contra del sistema de este mundo, porque el sistema de este mundo ya ha mostrado su verdadero rostro. El sistema de este mundo en los últimos tiempos está declarando de una forma, vaya, que no deja lugar a dudas hacia dónde se está moviendo, en contra totalmente de la Torá, en contra totalmente de todos los decretos del cielo, las escuelas, lo que llaman las instituciones, ¿no? Tanto políticas como en todos los niveles. O sea, esto es una guerra declarada ya, abiertamente. O sea, ya es un descaro total. Ya no están escondiendo absolutamente nada. Esto es ya franco, esto es frontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo mismo. De manera frontal también declarar nuestra fidelidad al Eterno, nuestro compromiso con el Todopoderoso. Por eso hace unos días compartí ahí en mi muro de Facebook el discurso aquel de Jonathan Kahn, ¿se acuerdan? Porque eso es lo que hay que hacer. Lo que hizo este rabino con ese mensaje poderosísimo de 8 o 9 minutos donde él habló ahí en el Capitolio, pero de veras, ese mensaje, con esa fuerza que él declara ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Agarrar esa actitud, agarrar esa fuerza y enfrentarnos al sistema. Así como él decía ahí, nosotros los creyentes no nos vamos a doblegar ante nadie. No nos vamos a doblegar ante ningún sistema, ni político, ni religioso, ni económico, ni de ninguna índole. Nosotros solamente doblamos rodilla ante aquel que nos llamó, ante aquel que es nuestro Rey, nuestro Redentor, ante nadie más. Y no vamos a ceder, y no nos vamos a rendir, y no nos vamos a callar. O sea, qué tremendo mensaje proclamó ahí el rabino. Y qué lástima que a 8 o 9 años de distancia, muchos que en ese momento le aplaudían, hayan cambiado de bando. Eso es lo que no puede pasar. Nosotros, en la antesala de la redención final, hermanos, el llamado es a permanecer. Este es el Shabbat Hagadol y este es el mensaje que el Eterno nos da hoy. Esto es lo que el Eterno nos manda decir, a lo que el Padre nos llama. ¿Qué vamos a hacer para llegar hasta la meta? ¿Qué estamos dispuestos a hacer?
¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? Porque definitivamente usted sabe que esto se trata de cambios, de decisiones, de cosas que uno tiene que hacer, ajustes para poder llegar a la meta. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y que este Shabbat Gadol traiga muchas bendiciones para nosotros. Recuerde, estamos en la antesala de Pesaj, prepararnos para esta santa convocación próximo miércoles al caer la tarde, que es el memorial de Pesaj. Ya no podemos decir el sacrificio, ese ya, Yeshua es el sacrificio de Pesaj, ese ya se hizo. Nosotros ahora conmemoramos Pesaj, la cena que por milenios se ha hecho en el pueblo de Israel, lo hacemos ahora también en memoria de nuestro Santo Maestro, de nuestro Redentor Yeshua. Próximo miércoles, entonces, nuestra celebración de Pesaj. Para los hermanos virtuales, pues vamos a estar transmitiendo el ser de Pesaj. Ya por ahí algunos me han pedido el boletín, que ya se los estamos haciendo llegar a los hermanos virtuales. A los que están aquí, ahorita se los damos físico, ¿verdad? Acá, donde ahí les vamos a compartir el Seder de Pesaj para este año, paso a paso el Seder de Pesaj que vamos a llevar a cabo nosotros. Recuerde, nosotros como creyentes en el Mashiach Yeshua, nuestro Seder de Pesaj pues no es exactamente como un Seder judío, ¿no? Porque pues, nosotros creemos que el Mashiach ya vino y esperamos su regreso. Así que pues preparémonos, hermanos, para este Seder de Pesaj en este año 2023 de la era común. Shabbat Shalom, nos vemos más tarde.